del departamento. Bueno, vamos entonces a iniciar. En esta ocasión, pues dado que el lunes fue un día cívico, entonces vamos a iniciar las tutorías esta semana, desde el miércoles, es decir, desde hoy hasta la otra semana. Hoy iniciamos con lectura crítica. Vamos a mirar en lectura crítica pues la tercera competencia. Quienes de pronto no han podido asistir a las tutorías anteriores, los invitamos a que a través de las páginas de Facebook, YouTube, puedan ver estas tutorías. Pues en ellas hablamos acerca de las competencias que evalúa el IFETS y cómo logramos llegar o adquirir esas competencias a través de unas actividades que vamos haciendo durante la tutoría. ¿Listo? Para la tutoría, para esta tutoría y la siguiente tutoría, vamos a abordarle la tercera competencia, que más adelante pues voy a explicar. También después de la explicación de esta competencia les voy a compartir una asistencia Forms. Esto es para que ustedes por favor diligencien allí sus datos. Esto nos sirve uno para pues darle a las instituciones también como evaluar cuáles son los chicos que se conectan, qué tal pues nos ha ido con esta estrategia, y pues también nos sirve a nosotros en la secretaría para tener pues unos datos donde nos podamos comunicar con ustedes, incluso para, pues, o por qué no, para otros proyectos. Vamos a desarrollar unas actividades, como les decía, en torno a la competencia que vamos a trabajar hoy, y un cierre en donde pues me gustaría escucharlos a ustedes, de pronto alguna sugerencia, de pronto alguna duda que tengan. Entonces en esos momentos, en el cierre, pues espero que ustedes nos compartan sus opiniones. La tercera competencia que hoy vamos a manejar es la competencia de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Entonces, en esta competencia, nosotros pudimos ver no solamente a través de los resultados de las pruebas IFETS que se aplicaron en años anteriores, sino a través de los simulacros que hemos realizado desde la Secretaría de Educación, que en esa competencia es donde mejor le va a los estudiantes. Yo les decía en las tutorías pasadas que pues digamos que es algo raro entender, porque esta competencia se adquiere cuando se adquieren las dos competencias anteriores. Sin embargo, hoy que vamos a hablar de ella, ustedes se van a dar cuenta que tal vez les va muy bien en esta competencia, porque es una competencia que año tras año en la vida escolar se maneja mucho. Entonces, esta competencia que trata pues de relacionar esa capacidad que nosotros tenemos de enfrentar un texto críticamente, y pues esto implica que tenemos que identificar cuál es la intención comunicativa del autor y reflexionar sobre esa forma y el contenido que tiene el texto, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que evaluar la validez de los argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, ¿cierto? Eso que no nos dice el texto, pero esa intención nos da a entender. Entonces, esas implicaciones, reconocer las estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables contextuales. Entonces ustedes pues ahí entra mucho del por qué les va muy bien, porque entonces somos capaces de también enfrentar ese texto y tener como una posición dado el contexto que pues nosotros hemos tenido, ¿no? Hola. Entonces se trata de comprender, esta competencia es propiamente crítica y como tal pues exige, como les decía, un ejercicio adecuado de las dos competencias anteriores que habíamos trabajado, ¿sí? Por favor me confirman si están viendo la pantalla. Bueno, entonces, como les decía, pues la competencia trata que hay que reflexionar a partir de un texto, evaluar su contenido. Esto es lo que evalúa el IFETS. Entonces implica que tengamos una serie de habilidades críticas y analíticas que son necesarias para comprender el texto y valorar
el texto de manera ya pues profunda, ¿cierto? Entonces acá yo les voy a desglosar un poco cada componente que nos permite adquirir esa competencia y con pues algunos ejemplos. Entonces el primero pues es, como les decía, identificar cuál es la intención comunicativa del autor. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que debemos entender por qué el autor escribió el texto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del autor? Informar, persuadir, entender, entretener, criticar, ¿sí? ¿Cómo llegamos también nosotros a entender cuál es el objetivo del autor cuando logramos comprender qué tipo de texto estamos leyendo, ¿sí? Entonces les decía yo mucho y les vuelvo y les recalco, todavía estamos a tiempo de que ustedes lean diferentes tipos de textos, ¿sí? Solamente leyendo diferentes tipos de textos ustedes logran más adelante leer un texto y entender qué tipo de texto están leyendo, ¿sí? Porque esto les permite a ustedes saber mucho cuál es el objetivo que tiene un autor, ¿sí? Cuando leemos un texto informativo, listo, entonces el autor nos quiere informar sobre este tema, ¿sí? Acá el ejemplo, pues por ejemplo, si ustedes leen un artículo de opinión sobre el cambio climático, entonces la intención comunicativa del autor pues va a ser persuadir a los lectores de la urgencia de tomar medidas contra el calentamiento global. Entonces en ese texto ustedes van a ver una serie de argumentos donde van a encontrar que por qué el cambio climático pues es una crisis para la humanidad, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para pues amenizar un poco pues esta problemática? La segunda es reflexionar sobre la forma y el contenido del texto. Entonces, aquí se trata de analizar tanto la estructura como el contenido, ¿sí? Entonces, la forma de a cómo está organizado el texto, el contenido se refiere a la información que éste presenta, ¿sí? Cuando mirábamos las competencias anteriores, digamos que la primera competencia es poder analizar esas palabras, esas frases que aparecen explícitamente en un texto. Y acá ya, digamos que no solamente debemos entender esas palabras y esas frases, sino cómo se articula todo. Y además de que cómo se articula todo para darle una forma a un texto, que es de pronto lo que, sin que aparezca explícitamente, nosotros podemos entender. ¿Qué es, digamos, al final, cuál es la información que nosotros debemos tener después de haber leído un texto? Entonces, como por ejemplo, al leer un ensayo académico, nosotros podemos observar que el autor utiliza una introducción clara, desarrolla sus argumentos en varios párrafos con ejemplos y estudios de caso y concluye resumiendo los puntos principales, ¿sí? Esa forma que el autor le da al texto nos permite a nosotros entender, ¿sí? Le da coherencia, le da cohesión a un texto. Me disculpan un poco, tengo un poco me siento un poco indispuesta, pero bueno. Vamos con esto. Bueno, perdón, acá me salté una. Listo. Vamos a entonces con nuestra tercera estrategia, que es evaluar la validez de los argumentos, ¿sí? Entonces, en esta estrategia, esto implica que nosotros debemos analizar esos argumentos que nos presentan el autor y pensar si son lógicos y están bien fundamentados. ¿Cómo lo hacemos? Yo les decía en las tutorías pasadas que cuando leemos un texto es bueno también leer la fuente, ¿sí? Porque esto nos permite saber qué tan fundamentado está el autor para sus argumentaciones, la experiencia, el género literario también nos permite saber qué es lo que nos están presentando. Entonces, nosotros en esta estrategia debemos evaluar, ¿sí? Digamos que cuando hacemos el ejercicio de lectura, pues no es solamente leer y decir yo estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo, sino también qué me parece que no está bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un debate sobre la pena de muerte, pues un autor podría argumentar que es un método disuasorio
eficaz. Evaluar la validez de este argumento implicaría revisar estudios y estadísticas que respalden o contradigan esta afirmación, ¿sí? Por más de que pues, nosotros nos parezca que el autor pues expuso bien, también hay que mirar otras fuentes para validar lo que él está diciendo en el texto. Cuando hablamos de advertir supuestos, entonces los supuestos son esas ideas que no están expresadas directamente en un texto, pero que se consideran verdaderas dentro del argumento. Por ejemplo, si en un texto se argumenta que la educación en línea es inferior a la educación presencial, uno de los supuestos podría ser que todos los estudiantes tienen igual acceso a tecnología y el ambiente adecuado para estudiar desde casa, ¿sí? Entonces, son esas ideas que pues no están, no nos lo dicen explícitamente en el texto, pero que nosotros podemos llegar a concluir por lo que nos están diciendo, ¿cierto? Entonces acá, listo. Derivar implicaciones. Entonces cuando hablamos de derivar implicaciones, esto significa identificar esas posibles consecuencias o efectos de los argumentos presentados. Acá les doy un ejemplo. Si un autor argumenta a favor de la automatización en el trabajo, una implicación podría ser el aumento del desempleo en ciertos sectores, ¿sí? Si un autor, volvemos al ejemplo del cambio climático, nos está diciendo que las consecuencias que tiene, por ejemplo, el calentamiento en los mares, en los océanos, pues nosotros debemos hacer como una implicación, perdón, regálenme un segundo. Las lo que hace la virtualidad. Bueno, entonces si digamos el autor nos está diciendo que el calentamiento global es un problema para los océanos, nosotros también debemos hacer una idea de que si se afectan los océanos, pues también en últimas también nos afectamos a nosotros, ¿sí? Que todo es una cadena, que si nos dicen que en 40 años se han extinguido, por ejemplo, más del 60% de los animales, y entonces quiere decir que algo está pasando en nuestro planeta y que eso también nos va a afectar a nosotros, ¿sí? Todos esos argumentos que nos dan, pues nosotros también debemos, sin que el autor no lo diga, decir, apropiarnos de ellos y decir, esto que él nos está diciendo tiene esta consecuencia. Eso es lo que nos permite, vuelvo otra vez al ejemplo del calentamiento global, cuando leemos un texto de estos, decir, estamos pasando por un momento, una crisis climática, ¿sí? 6. Reconocer estrategias argumentativas y retóricas. Esto es clave cuando leemos un texto, entender cuáles son esas técnicas que usa un autor para persuadir o convencer al autor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un autor podría usar la apelación a la autoridad citando expertos en el tema o apelar a las emociones contando una historia impactante para convencer al lector. Entonces nosotros ahí es donde miramos qué es lo que a nosotros como lectores nos persuade. Si cuando el autor, entonces tomamos las fuentes y miramos que, ejemplo, tomó fuentes de periódicos como El Tiempo, El Espectador, o si miramos y vemos en una ¿qué? Si vemos, por ejemplo, que al final dice citado de Wikipedia, entonces para muchas personas, cuando ven ese Wikipedia, dicen, no, esta persona no, esos argumentos puede que no sean muy convincentes o no son reales o no nos sirven de a mucho porque pues Wikipedia no es una muy buena fuente, ¿cierto? Entonces, cuando reconocemos esas estrategias argumentativas, esas estrategias retóricas, cómo el autor también se desenvuelve para a través de emociones convencernos, ¿cierto? Ejemplo, cuando de pronto hacen un informe acerca de, no sé, que en un refugio de perros tienen que sacrificar varios animales porque no tienen alimento o porque no es sostenible. Entonces, a partir de esa retórica, mucha gente dice, no, venga, yo voy a colaborar con la causa, venga, yo envío plata, venga, hacemos actividades para que eso no suceda, ¿sí? Porque de una u otra manera
ese texto conmueve y entonces dice la gente, no, pero mire, qué pecado, ¿sí? Digamos que al final la intención del autor era esa, convencer a la gente de que aporte o ayude a un refugio y lo hace a través de, por ejemplo, la retórica de las emociones. La 7 que es relacionar contenidos con variables contextuales. Entonces, esto implica que ustedes tienen que comprender como el contexto histórico, social, cultural, económico, político que influye en un texto y en su interpretación, ¿sí? Eh, es muy bueno leer cuando uno tiene un texto, leer las fuentes y leer algo sobre el autor, porque esto nos permite conocer su intención, ¿sí? Por ejemplo, un autor como Edgar Allan Poe, que escribía tantos cuentos de terror, cuando uno lee la biografía de él se da cuenta que, por ejemplo, tenía problemas de alcohol, que era una persona que pues le habían pasado situaciones muy difíciles en la vida y que al final esas situaciones terminan plasmadas en muchos de sus cuentos. Entonces, eso nos permite tener un contexto de ese autor y decir, bueno, por ejemplo, estamos leyendo un cuento y podemos identificar incluso que es del autor porque conocemos su vida, conocemos más o menos cómo él escribe, ¿sí? También, por ejemplo, el contexto histórico, el contexto político, incluso para nosotros como, como lectores, si nosotros no estamos contextualizados, por ejemplo, de qué pasa políticamente en el país, si leemos un texto de política puede que no entendamos nada, ¿sí? Entonces no solamente es entender el contexto del autor, sino también entender nuestro contexto e intentar con ello poder darle validez a ese texto. Entonces acá les coloqué un ejemplo, un discurso político pronunciado durante una crisis económica tendrá un tono y un enfoque diferente que uno pronunciado en tiempos de prosperidad. Entender este contexto pues ayuda a interpretar mejor el texto, ¿sí? Entonces no solamente el autor se prepara no solamente él es el autor el que se prepara para convencernos, sino nosotros también en determinado contexto depende de él para que nosotros digamos, oiga, sí, vuelvo al ejemplo, si estamos en medio de una crisis económica y un político nos viene a hablar de que todo está muy bien, de que acá no pasa nada, pues mucha gente no se va a convencer y probablemente ninguno lo siga. A diferencia de una persona que diga, no, miren, acá estamos pasando por una situación difícil, pero estas son las soluciones. ¿Sí? Es más convincente. Entonces, no solamente el autor se tiene que preparar de acuerdo al contexto, sino nosotros también. ¿Alzaron la mano? Listo. Entonces, acá ya como para recoger todas las ideas que ahorita abordamos, les voy a dar un ejemplo. Acá lo vamos a hacer como pues muy rápido porque la idea es que estas estrategias que acabamos de ver las vamos a usar en la siguiente actividad, ¿listo? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que vamos a leer un artículo sobre la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial pues nos dice que va a reemplazar la mayoría de trabajos en los próximos 10 años, ¿cierto? Entonces para reflexionar críticamente sobre este texto vamos a hacer uno, volvemos acá. Uno, identificar la intención comunicativa del autor, entonces persuadir al lector de que la inteligencia artificial tendrá un impacto significativo en el mercado laboral, ¿cierto? Esa es digamos que la principal intención. Dos, ¿cómo podemos reflexionar sobre la forma y el contenido? Entonces deben notar que el artículo esté bien estructurado, que tenga
una muy buena introducción del problema, ¿cierto? Que tenga varios párrafos que exploren esos diferentes aspectos. Entonces, no solamente nos van a hablar de los avances tecnológicos en los próximos 10 años, sino también de las consecuencias económicas y sociales. Y pues una conclusión que nosotros muchas veces en esas conclusiones, cuando escribimos un texto, no sabemos cómo hacer una conclusión, pero una conclusión al final es solamente el resumen de los puntos que nosotros consideremos clave que debe tener el lector, ¿sí? Es eso. Eso es una conclusión. Una conclusión no es como eh, dar el punto de vista solamente de nosotros, no. La conclusión debe recoger esos puntos clave que nosotros queremos que el lector quede con él, ¿sí? Que recoja todos esos puntos claves de nuestro texto. Entonces, cuando reflexionamos sobre la forma, evaluar la validez de los argumentos, entonces ustedes revisan ahí las fuentes, los datos del autor que presenta, quién es el autor también, ¿cierto? Porque pues si es una persona, no es lo mismo que, por ejemplo, un tipo de texto bueno, la inteligencia artificial tendrá un impacto sobre el mercado laboral, lo haga, por ejemplo, un estudiante de quinto, a que lo leyamos por ejemplo, de un profesor de una universidad. Entonces decimos nosotros, tiene más argumentos válidos, ¿cierto? Son de confianza, hay estudios o expertos que apoyen esas afirmaciones. Cuando ya hablamos, perdón, de advertir supuestos, entonces el autor asume que la tecnología de la inteligencia artificial avanzará sin obstáculos o asume que las políticas laborales no cambiarán, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mirar esto, ¿sí? Esto no nos lo va a decir el texto, pero es al final la reflexión que nosotros debemos generar, ¿sí? ¿Será que entonces esto va a pasar también porque pues no hay unas políticas laborales que apoyen al trabajador, porque tal vez también no se aplicó una ética, una moral al avance de la inteligencia artificial, ¿sí? Esas son reflexiones que nosotros hacemos a partir del texto, pero que son, o sea, de nosotros, ¿sí? Derivar implicaciones, entonces si la inteligencia artificial reemplaza muchos trabajos, ¿esto qué va a significar para la economía y la sociedad? ¿Qué tipos de trabajos van a estar más en riesgos? ¿Sí? Entonces, derivar esas implicaciones trata sobre, bueno, nos están diciendo que va a tener un impacto social y económico, ¿a qué nivel? ¿Qué trabajos serían los que se perjudican, no sé, apenas a los 3 5 años? ¿Qué otros trabajos, digamos, que no se van a poder reemplazar? Reconocer estrategias argumentativas y retóricas, entonces el autor podría utilizar estadísticas, ¿cierto? Acerca de cómo ya en estos momentos la inteligencia artificial ha empezado a reemplazar algunos trabajos, y esto va a impactar al lector y va a decir, oiga, mire, estas estadísticas nos muestran ahorita o en un futuro el impacto que tiene la inteligencia artificial, testimonios también. Entonces, no, es que es algo que ya está pasando, y que estos, por ejemplo, testimonios apelan más a las emociones, ¿sí? Digamos que las estadísticas, cuando vemos un texto con estadísticas, entonces apela más a la razón, y cuando vemos, por ejemplo, un texto que tenga testimoniales, pues aplica más a las emociones, ¿sí? Y por último, pues relacionar con variables contextuales, entonces considerar cómo los avances de la inteligencia artificial están desarrollando en diferentes partes del mundo, y qué factores locales, como por ejemplo políticas del empleo y de educación, perdón, influiría en estos desarrollos. Entonces ahí hicimos ese ejercicio con un texto. Vamos a trabajar este texto. Entonces, este es el texto que vamos a trabajar hoy. Todas las actividades están enfocadas en este texto. Es un texto que aparece en el IFEX. Y pues la idea es que ustedes vamos a utilizar todas esas estrategias que les compartí para poder llegar a las preguntas, ¿listo? Y a las respuestas que son
del siguiente texto. Entonces voy a leer con ustedes, también lo dejo un segundo en pantalla para que ustedes también lo puedan leer desde sus casas o desde las instituciones. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, vals, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guaracha y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiestas fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos, entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona de Valledupar. En El Paso no hubo colitas, en muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo en el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más afectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda del hombre, la leyenda de Francisco el Hombre, habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría. Acórdate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Uramita y no quisiste hacer parada. Listo. Entonces acá les voy a dejar un momento el texto para que por favor ustedes también lo lean. Me confirman si de pronto no se ve muy bien o necesiten que amplíe la pantalla. Listo, vamos entonces a iniciar con la primera actividad, que vamos a utilizar pues las estrategias que les había mencionado anteriormente. Entonces en esta actividad vamos a hacer un debate, dado a que pues estamos en la virtualidad y que el debate pues puede ser un poco difícil de organizarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir, ay, se me había olvidado, perdón, les voy a compartir primero el link de asistencia para que ustedes por favor diligencien la asistencia. Acá lo voy a dejar en el chat de la reunión. Ya ahí está, para que por favor ingresen. Va a dar unos minuticos, unos 4 minutos, 3 minuticos para que ustedes ingresen por favor y diligencien
La asistencia ya está, de pronto si alguno tiene problemas en ingresar, por favor me dice. ¿Listo? Ya, entonces de todas maneras en el chat voy a dejar el link de asistencia y les voy a compartir, como les decía, otro link para hacer la actividad. Ya les explico cómo vamos a hacer esa actividad de debate. Listo, acá ya les envié la actividad 1, también es a través de la plataforma de Forms. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa actividad? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Pues vamos a evaluar la validez de los argumentos, a identificar supuestos y derivar implicaciones de la argumentación y la contraargumentación. Entonces, la pregunta en la que ustedes se van a basar para argumentar a favor y en contra es cómo influyó la interacción entre diferentes clases sociales en las colitas en la evolución del vallenato. ¿Listo? Entonces, ustedes allí, cuando abran el link, van a encontrar la pregunta y van a encontrar también esto para que ustedes diligencien cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra. Si necesitan que de pronto les deje en pantalla el texto, entonces regálenme un segundo, yo lo coloco acá para que lo puedan ver completo en Word. En un momento abro Word y que ustedes puedan ver el texto completo. Listo. Entonces les voy a compartir acá para que ustedes tengan el texto y puedan desarrollar las actividades con ese texto. Entonces, bueno, vamos a acá a trabajar cómo podría ser
Lo vamos a hacer acá juntos mientras ustedes lo desarrollan a través del link que les envié. También lo vamos a pues hacer nosotros acá, listo. Entonces, por ejemplo, según el texto, ¿cuáles son los argumentos que podemos hacer a favor, no? Entonces, por ejemplo, que esa mezcla entre las clases sociales en las colitas, pues sí permitió un intercambio cultural y enriquecedor del género, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta parte, recuerden que yo les decía que dentro de las estrategias también estaba que cuando uno va, cuando encuentra un argumento y para validar ese argumento, pues también uno mira quién, sí, o sea, en qué se sustenta ese argumento. Entonces, por ejemplo, acá nos hablan de un experto, entonces afirma López Michelsen. ¿Qué otro argumento, digamos, que favorece a entender que cómo influyó la interacción entre diferentes clases sociales en las colitas en la evolución del vallenato? Entonces, por ejemplo, la participación de la clase adinerada también pudo visibilizar y haber aceptado y haber ayudado a difundir este género, donde podemos encontrar ese argumento acá cuando dice, los de atrás eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y a cantar juntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí el texto? Que cuando ya al final la gente quería, digamos, un ritmo más fuerte para finalizar la fiesta, como para rematar, entonces estas personas que tenían esos ritmos que iban a dar inicio al vallenato, pasaban de la cocina, de las partes de atraseras de la casa, adelante y tomaban el lugar donde estaba la orquesta eh, de las personas adineradas y se mezclaban las clases sociales. ¿Qué argumentos podemos dar en contra, ¿no? De que por qué no es la unión de las clases sociales las que influyeron en la difusión del vallenato? Pues porque la verdad, ahí nos dice también en el texto, la verdadera evolución del vallenato se dio pues en un contexto más amplio y no dependió únicamente de la interacción de las colitas, y eso lo acá en el último párrafo nos entran como a contraargumentar el primero, ¿no? Entonces, nos parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino en una zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dicen que no es así porque solamente en algunas zonas de la región se daban las colitas, no en todas, ¿sí? Acá también nos hay otro argumento. Por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío instrumental clásico. Y también hay seguido de ese argumento, de ese contraargumento, también nos habla acerca de, en cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación y propagación y desarrollo del vallenato, ¿sí? Entonces ahí en el mismo texto podemos ver unas voces que nos dicen que están a favor de que estas uniones entre clases ayudaron a divulgar y a difundir el vallenato, y otras que nos dicen que no, nosotros ya digamos como ejercicio propio, ejercicio individual, debemos hacer la reflexión si, si digamos, para nosotros efectivamente el vallenato inicia o se divulga a partir de las colitas o a partir, por ejemplo, de las piquerías y retos.
Listo, vamos a pasar con nuestra segunda actividad. De pronto me gustaría pues escucharlo si alguno tiene otro argumento o quieren participar con el texto para que por favor pues activen los micrófonos, están habilitados los micrófonos y las cámaras para que por favor pues participen. Bueno, nuestra siguiente actividad, voy a compartirles acá la pantalla de nuevo. Es análisis de casos. Entonces, dentro de las estrategias que yo les mencionaba para la competencia, hay una en la que nosotros debemos tener en cuenta nuestro contexto, ¿cierto? O hacer similitudes, diferencias entre diferentes textos, ¿cierto? Entonces, en esta actividad se les va a presentar un caso relacionado con el tema del texto y ustedes van a buscar esas similitudes y esas diferencias de la evolución musical del género que se les va a presentar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Pues es relacionar el contenido del texto con variables contextuales y evaluar las estrategias argumentativas que se utilizan. El texto es este. El texto acá no, está dividido, ¿sí? Pero pues ustedes también a partir de esa división pues van a precisamente a mirar qué similitudes hay con el texto de cómo se originó el vallenato y también cuáles son las diferencias, ¿listo? Entonces, pues me permito leer para que, y de todas maneras dejo ahí la pantalla para que ustedes también desde sus instituciones y desde sus casas hagan la lectura. Entonces, orígenes. La samba se originó en las comunidades afro-brasileñas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en lugares como Río de Janeiro, surgió como una fusión de ritmos africanos traídos por los esclavos africanos y elementos musicales portugueses. Entre las influencias africanas destacan los ritmos del candomblé, y el batuque, mientras que la música portuguesa aportó formas de canciones y melodías. Desarrollo y evolución. Inicialmente la samba era interpretada en reuniones familiares y fiestas en los barrios humildes de Río de Janeiro, especialmente en áreas como de la Ciudad Alta, Morro de Conceição y la Pequeña África, una área en el puerto del río donde vivían muchos descendientes de africanos esclavizados. Popularización. En la década de 1920, la samba comenzó a ganar popularidad más allá de las comunidades afro-brasileñas. Este proceso de popularización se vio facilitado por la radio y las grabaciones musicales que permitieron que la música llegara a una audiencia más amplia. Durante este tiempo, figuras como Pisinguia y Donga fueron fundamentales para llevar la samba al escenario nacional. Clases sociales y samba. La aceptación de la samba en las clases medias y altas fue un proceso gradual. Inicialmente vistos como una música de las clases bajas y de origen afro-brasileño, la samba eventualmente fue adoptada por la élite cultural del país. Esto fue en parte gracias a la sofisticación de algunos músicos introdujeron en el género, fusionándolo con los otros estilos y elevando su estatus. Entonces acá en el chat yo les voy a dejar también otro link donde ustedes pues van a poder ingresar y hacer las actividades correspondientes a este texto, ¿no?
Me gustaría de pronto escucharlos, que ustedes de pronto a través de estos dos pues ejercicios, y voy a dejar, por ejemplo, me parece a mí clave este párrafo para que ustedes miren las similitudes entre el párrafo, entre el texto anterior y este texto, ¿no? El texto anterior entonces nos hablaba de la evolución musical del vallenato y este texto nos habla acerca de la evolución musical de la samba. Listo, bueno, entonces mientras tanto, para ir avanzando un poco, vamos a hacer la actividad 3. En esta actividad ustedes van a realizar una ronda de preguntas que pues están enfocadas en la intención del autor, en el advertir supuestos y en reflexionar sobre el contenido, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo pues es fomentar la reflexión individual y colectiva y asegurar la comprensión profunda del texto. No sé si de pronto acá de alguna institución desee participar. Vamos a iniciar pues unas preguntas, son 8 preguntas, pero pues no una sola persona no va a responder todas, ¿no? Entonces, para que por favor de pronto de alguna institución eh, nos quiera colaborar o vamos respondiendo una a una de las preguntas para ver si ustedes lo que pensaban, pues si tiene similitud con la pregunta o con la respuesta que debe ser. Listo, entonces hagamos acá la actividad de una vez. La primera, bueno, estas preguntas, como les decía, están enfocadas, uno, en la
intención del autor, en advertir supuestos y en reflexiones sobre el contenido. Entonces las dos primeras preguntas nos van a llevar a entender cuál es la intención del autor, las siguientes en advertir supuestos y la quinta y sexta en la reflexión. ¿Listo? Entonces en este sentido vamos a iniciar con la primera pregunta. Si alguno desea responder, por favor, puede allí en la plataforma, hay una manito que ustedes le dan clic y con esta manito ustedes pues pueden participar. De todas maneras los micrófonos están habilitados para que ustedes en cualquier momento los puedan encender y participar. La primera pregunta dice, ¿cuál crees que es la intención principal del autor al describir las colitas y su relación con el vallenato? Teniendo en cuenta que en el texto hay como una argumentación a favor de cómo surge el vallenato, hay una contraargumentación, entonces según el texto para ustedes, al final, ¿cuál es la intención del autor? Digamos que una intención muy clara del autor allí es que él quiere explorar y aclarar el papel de las colitas en la historia del vallenato, ¿cierto? Entonces diferenciando su contribución a la formación del género y el papel que tuvo en la difusión del género del vallenato, ¿sí? Eso es clave, o sea, el autor, más allá si eso no son las colitas las responsables del vallenato, él sí quiere resaltar la importancia y el papel que tuvieron ellas en la historia del vallenato, ¿sí? Ya queda en nosotros reflexionar si efectivamente surge gracias al vallenato, gracias a las colitas, o se difunde, o a esa mezcla entre clases sociales, pero sí el autor nos muestra una intención clara de mostrar la importancia de las colitas en la historia del vallenato. Punto. Pregunta 2. Porque el autor menciona las opiniones de expertos como López Michelsen. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón para que el autor tenga que mencionar esta fuente? ¿Sí? Recuerden que yo les decía a ustedes que muchas veces los autores proporcionan estas fuentes o digamos que mencionan estos expertos para proporcionar diferentes puntos de vista para enriquecer un debate sobre el origen y el desarrollo del vallenato en este caso, ¿cierto? Entonces, mostrando que pues es un tema de diversas interpretaciones, ¿no? Para los historiadores, las colitas no fueron las responsables de difundir el género, pero para otros expertos sí. Entonces, esto nos permite tener una perspectiva, también fundamentar, digamos, si estamos a favor. Entonces decir, ah, no, porque es que acá hay un experto que dice que las colitas fueron las que iniciaron el género. Listo, en cuanto a la pregunta 3 y 4, ¿qué suposiciones hace el autor sobre la importancia de las colitas en el desarrollo del vallenato? Recuerde que cuando hablamos de suposiciones son esas entre líneas, ese texto que no está explícito, ese texto que no vemos, sino que llegamos a él gracias a lo que leemos, ¿cierto? Entonces, ejemplo, el autor supone que la importancia de las colitas en el desarrollo del vallenato es discutible y pues no es universalmente aceptada porque vuelve y dice más adelante que los historiadores dicen que no fue por las colitas, que fue por otras formas de interacción que también jugaron un papel crucial, ¿sí? Entonces es más, el mismo autor nos da un debate. Entonces esas son las suposiciones que nosotros entre línea podemos leer. Decimos, ah, listo, el autor nos quiere mostrar la importancia de las colitas, sin embargo, nos hace una discusión en torno a si realmente fueron ellas las que jugaron el papel crucial o fue las piquerías. Pregunta 4. ¿Qué se asume sobre la interacción entre las clases sociales en las colitas? Entonces, explícitamente, pues ahí nos dicen que cuando se terminaba la fiesta se mezclaban las clases sociales, pero implícitamente asume una interacción entre las clases sociales en las colitas
que fue significativa y que permitió esa mezcla cultural que pudo haber influido en el vallenato, ¿sí? Esto se ha debatido, de todas maneras el autor nos lo expresa y nos lo muestra y nosotros ya pues con los argumentos decimos si fue así o no, pero lo que no cabe duda y lo que al final digamos que nosotros podemos reflexionar es que estas mezclas de cultura, de estas mezclas de clase, sí fueron cruciales. Listo, la pregunta 6 y 5 y 6, perdón. ¿Qué aspectos del texto hicieron reconsiderar la historia del vallenato que conocíamos previamente? Entonces, por ejemplo, en mi caso, el texto me hizo reconsiderar la importancia de las colitas. Yo, por ejemplo, no sabía que existían y me dio una nueva apreciación, por ejemplo, por las piquerías y los retos como eventos cruciales para la evolución del vallenato, ¿sí? Digamos que uno a veces piensa que hay géneros que nacen, ¿cierto? De forma determinada, pero resulta que son géneros que vienen de mezclas, que vienen con unas historias, una historia cultural, social, que para que ese género como tal se constituyera, tuvieron que pasar, y acá no lo dice en el texto, ¿no? Por ejemplo, piquerías, retos, colitas, ¿sí? Digamos que son situaciones que incluso nosotros a veces ignoramos, pero que gracias a ellos se da esa fusión. Ejemplo como la música, como la salsa, como el jazz, también son géneros que son una fusión de varias culturas, que por ejemplo la salsa nace en Nueva York también, gracias a una fusión de música africana, cubana, ¿sí? Y la sexta pregunta es, ¿cómo podríamos aplicar el entendimiento del texto para analizar otros géneros musicales y sus desarrollos históricos? Entonces ahí, por ejemplo, pues yo ya me estaba adelantando un poco, entonces podemos utilizar ese enfoque del texto para examinar también cómo en otros géneros esa interacción social y esa combinación de influencias culturales dieron paso a géneros musicales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos buscar eventos, prácticas que hayan jugado roles similares en su desarrollo. Cuando leímos el texto de la samba vemos que cuán similitud tiene con el vallenato, ¿no? La samba, no, mucha gente dirá, no, es que la samba se originó propiamente en Brasil y porque pues eso ahorita es, digamos que esa música es símbolo nacional de Brasil, ¿cierto? Uno dice samba y de una vez se le viene a la cabeza el país. Pero detrás de ese género entonces vimos que no es así. De hecho, ese género viene de África y logra, digamos que nacionalizarse porque varios artistas empiezan a modificar un poco, empiezan a modificar un poco, le dan un poco de estatus y luego se vuelve, es acogido socialmente, ¿sí? Digamos que antes pertenecía a a las clases bajas y luego pasan a las clases altas, pero tiene que haber una modificación. Y sin embargo, entonces la samba no es 100% de Brasil, sino que tiene unos ritmos africanos que la hacen auténtica. Bueno, por tiempo en esta actividad, pues era crear un mapa visual, es decir, como un mapa de pensamiento con los textos que se presentaron, donde ustedes destacan pues las premisas, las conclusiones, los supuestos, ¿sí? Pero pues al tiempo, sí me gustaría de todas maneras reforzar este punto porque creo que cuando estamos intentando comprender un texto, cuando intentamos resumir un texto, estos mapas son muy importantes, ¿sí? Yo les decía a ustedes que cada vez que leyeran un texto, intenten a un lado hacer un mapa que les permita pues darle como un orden y que les permita también que ustedes lo que están leyendo pues lo retengan más, ¿sí? Entonces, para crear un mapa, ustedes primero deben identificar cuáles son esas premisas y esas conclusiones, luego identifican esos supuestos y luego le dan un orden visual, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacerlo rápido acá.
para que por tiempo y por todo vamos a hacerlo. Listo, vamos a hacerlo rápido con el texto que leímos del vallenato. Entonces, por ejemplo, para hacer un mapa de argumentos, la conclusión principal sería: las colitas no ayudaron a formar el género vallenato, sino a divulgar. ¿Cuáles son esas premisas que apoyan esa conclusión principal? Pues que las colitas solo se conocieron en la zona de Valledupar y no en toda la región. En muchos lugares de los ríos no hubo colitas. Los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando el vallenato ya había empezado a coger ritmo en el trío de instrumental clásico. ¿Cuáles son esos supuestos subyacentes? Para que un evento sea considerado como formador de un género musical, debe haber estado presente en toda la región donde se desarrolló el género, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que fue gracias a las colitas que el vallenato surgió, si a las orillas del río mucha gente llegó al vallenato y nunca tuvieron que pasar por el proceso de las colitas. También por la cronología de los eventos, pues es crucial. Si los historiadores nos dicen que las colitas surgieron en el siglo XX y que en el siglo XX ya el vallenato había empezado a coger ritmo, pues no quiere decir entonces que gracias a las colitas surgió el vallenato. Por la propagación y la creación del género, son procesos distintos y pues deben analizarse diferente, ¿no? Entonces una cosa es propagar, es divulgar el género, y otra cosa es crearlo, ¿no? Entonces las colitas sí pudieron haber ayudado a divulgar el género, pero no a crearlo. ¿Y cuáles son esas premisas y esas conclusiones secundarias? Entonces, por ejemplo, una premisa secundaria son que algunos dicen que las colitas fueron el pabellón y la maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Otra puede ser que las colitas son el ancestro directo del vallenato, y como lo indica López Michelsen. Otros pueden decir que las piquerías y los retos fueron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación y propagación y desarrollo del vallenato, y que las piquerías y retos jugaron un papel crucial en el vallenato. Estas son las preguntas que aparecen en el IFETS a partir del texto que leímos, ¿sí? Ese texto que nosotros leímos, hay que tener mucho cuidado, y esto es como una recomendación. Cuando ustedes inicien a hacer la prueba del IFETS, es importante que intenten, digamos, que desarrollar la parte de lectura crítica, porque los textos son amplios y, por ejemplo, por un texto así de amplio solamente se responden 2 preguntas. En varios textos solamente se responde una pregunta por texto. Entonces, si nosotros dejamos la lectura al final, puede ser tedioso, pues estamos cansados y digamos que no, pues que no va a ser lo mismo, ¿no? No es lo mismo leer ustedes frescos que leer cuando ya han leído muchísimo acerca del IFETS. Entonces, primero intenten desarrollar esa parte de lectura crítica para que no se vayan a cansar tanto. Entonces, la primera pregunta dice: el autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y a. reforzar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. B. señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. C. legitimar la tesis principal del texto, según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. O D. convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Entonces, si ustedes quieren, en el chat para ustedes cuáles son las respuestas, o pueden prender el micrófono. Entonces, acá, aplicando las estrategias que utilizamos, la respuesta sería B. señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. ¿Sí? Recuerden que yo les decía a ustedes que el mismo autor argumenta y contraargumenta su idea principal, ¿cierto?
de que cuál fue la importancia de las colitas para el género vallenato. Entonces, este tipo de cita pues da una posición en la que uno puede decir, ah, no, yo pienso que también como él, las colitas fueron las creadoras y las que originaron el género, ¿sí? Esta es para discutir. 2. El autor cita el verso La gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales. B. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. C. Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. D. Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. Ojo con estas preguntas porque si ustedes dirán, no, pues ya acá nos corcharon, como se dice vulgarmente, nos corcharon porque si digamos uno no es seguidor del género, entonces uno puede decir, no, por ejemplo, yo no sé quién es Lorenzo Morales, no sé Urumita, ¿sí? Entonces ahí nos tenemos que dejar llevar de la lógica. Si nosotros no conocemos muy bien acerca, y de hecho el mismo texto no entra a profundizar que Urumita es un pueblo famoso, ni que Urumita es un pueblo de acordeoneros, entonces la respuesta es C. Un acordeonero se encontraba de paso por un pueblo. Porque implícitamente nosotros cuando leemos esa frase, y lo voy a colocar acá, como le atestigua la gota fría, acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, Urumita, porque tiene la U mayúscula, porque dice que no hizo parada, entonces nos da a entender de una vez que es un pueblo, una parada, o sea, no sabemos a ciencia cierta Urumita qué región es, pero nosotros podemos hacernos una idea por lo que está implícito, ¿cierto? Entonces ahí no nos dice nunca que es un pueblo famoso por la realización de colitas, o que era un lugar donde iban los acordeoneros, porque incluso ahí dicen que no quiso hacer parada. Entonces la respuesta en este caso es la C, un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. O sea, de una vez se fue. Listo, entonces los invito para que ustedes sigan las redes sociales de la Secretaría de Educación, en especial de la Dirección de Calidad Educativa. En las Facebook nos encuentran como Caleductor, en Instagram, YouTube y TikTok también, ¿sí? Allí van a poder encontrar las tutorías pasadas. Espero que pues nos puedan seguir acompañando. Ya más o menos dentro de 15 días, hacemos la última tutoría para que por favor, si de pronto pues desean, no sé, alguna sugerencia o participar en algo, acá está el chat activo. John Jairo Tafur. Listo, entonces para encontrarnos, recuerden que si de pronto los estudiantes que se conectaron a último momento o otras instituciones que ustedes saben que no se pudieron conectar, hoy tenemos otra tutoría a las 2:30, ¿listo? Para que por favor pues estén conectados con nosotros. Nos vemos en una próxima tutoría, que estén muy bien. Cualquier duda, acá queda el chat abierto. Recuerden que ahí también está la asistencia para que por favor den la diligencia. La voy a colocar acá de nuevo, ¿listo?